Esto pasó hace unas semanas. Regresé a mi rancho familiar en una región rural de México, tras la muerte de mi abuelo. Tenía 35 años y no sabía nada de arreglar propiedades, pero debía hacerlo para pagar las deudas que dejó. La casa estaba en ruinas. Las tierras eran hermosas, pero la atmósfera de abandono me incomodaba. Recordé mis mejores momentos de infancia, pero todo parecía lejano ahora. La primera noche fue extraña. Instalé una cama en el viejo cuarto. Al caer la noche, escuché relinchos lejanos. Pensé que alguien había dejado sus caballos sueltos. Estaba solo. El viento soplaba afuera y el piso crujía. Me levanté. Las dudas corrían por mi mente. No debería haber nada, pero el sonido persistía. Tal vez era solo el viento. La segunda noche pasó lo mismo, pero esta vez también escuché pasos en el establo. Miré por la ventana iluminada por la luna. Solo vi sombras dentro de los viejos establos. Sentí un frío en la espalda. Me sentí observado. Durante el día, encontré un mapa antiguo en el sótano, uno que nunca había visto. Recorrí las marcas en papel. El corazón me latía fuerte. Mi abuelo mencionó historias de tesoros, pero creí que eran solo mitos. Pasaron los días. La inquietud creció. Los relinchos y los pasos se volvían más frecuentes. Una noche, revisando el establo, noté objetos antiguos. Encontré un viejo juguete, algo que probablemente perteneció a mi abuelo. Una risa infantil resonó en mis oídos, aunque no había nadie. Aguzé el oído, pero la risa se desvaneció. La inquietud me atrapó. ¿Era el caballo que había desaparecido un mito? Me pregunté sobre él, pero cada respuesta solo traía más preguntas. Volví al establo, y esta vez vi una sombra moverse. Asustado, di un paso atrás. Mi corazón latía rápido, y el sudor rodó por mi frente. La figura estaba allí, pero al parpadear, desapareció. No entendía qué sucedía. Aquella noche, intentando dormir, recordé el mapa. Sentí la necesidad de seguirlo. Tal vez el tesoro era real, o mi mente jugaba trucos. La acumulación de dudas me atrapaba. Entonces, escuché el leve relincho de nuevo, más cerca esta vez. En la oscuridad, alguien susurró mi nombre. Mateo. Miré a mi alrededor. No había nadie. Era un susurro sutil, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Empujé las sábanas y me levanté. Mis piernas temblaban. Fui hacia la puerta y la abrí lentamente. El aire frío me golpeó, y el sonido del establo creció un poco más. Caminé hacia afuera con cuidado. Cada paso era más difícil que el anterior. Miré al establo. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué con cautela. Miré dentro. Todo parecía en silencio. Entonces vi, en la penumbra, aquel caballo gris que parecía el mismo de mis recuerdos. Pero algo en sus ojos me hizo sentir mal. Eran ojos vacíos, como si no hubiera alma dentro. Me di la vuelta, y ahí, en la entrada del establo, encontré el mapa extendido en el suelo. El viento movía las esquinas. Mis manos temblaban al tocarlo. Algunas marcas parecían estar brillando bajo la luz de la luna. No sabía qué hacer. Sentí que algo no estaba bien, y en ese momento escuché el susurro de nuevo. Mateo. Esta vez más fuerte. Miré hacia atrás y el establo estaba oscuro nuevamente. El caballo había desaparecido. Me quedé paralizado, sin saber si debía irme o quedarme. El misterio me atrapó en un ciclo de duda y temor. El tesoro nunca apareció, pero el susurro seguiría resonando en mi mente. Capítulo 2. Decidí que debía encontrar respuestas, o al menos distraerme del miedo que me consumía. Amaneció, y la luz del sol iluminó el rancho, pero la calidez no mitigó mi inquietud. El mapa seguía en mi mente. Lo extendí sobre la mesa de la cocina, tratando de buscar un indicio. Las marcas y líneas parecían trazar caminos hacia un lugar oculto en las tierras.
Un punto en particular llamó mi atención, un pequeño símbolo cerca de un arroyo que nunca había notado antes. Decidí que ese sería mi objetivo del día. Mientras me preparaba, escuché un golpe en la puerta principal y me detuve. La casa estaba tan silenciosa que el sonido resonó como un trueno. Abrí la puerta, pero solo encontraba la brisa. Aspiré hondo y traté de ignorar la sensación de que alguien, o algo, podría estar observándome. Al salir, el aroma de la tierra húmeda me llenó los pulmones. La belleza del entorno me impactó y traté de recordarlo sin el velo de superstición. Caminé hacia el arroyo, sintiendo la hierba bajo mis pies. Pero a cada paso, el susurro parecía seguirme, como una sombra persistente. Al llegar al arroyo el agua fluía clara y fresca. Busqué el lugar marcado en el mapa, un pequeño lugar a la orilla. Al principio no vi nada, pero entonces noté algo brillante entre las piedras. Mi corazón subió por mi garganta mientras me agachaba para mirar mejor. Era una pequeña caja metálica, cubierta de barro y musgo. Con manos temblorosas la saqué. Cuando la limpié, vi que era una caja de fierro forjado, intricadamente decorada. Mis pensamientos corrían. ¿Podría ser esto el tesoro que buscaba? Con la respiración contenida, intenté abrirla pero estaba cerrada. El símbolo en la tapa coincidía con uno de los marcadores del mapa. Fue entonces cuando el relincho del caballo resonó nuevamente, fuerte y claro. Giré sorprendido, pero estaba solo. La caja seguía ahí, y un impulso extraño me llevó a intentar abrirla de nuevo. No estaba dispuesto a rendirme. Golpeé suavemente la tapa con la esperanza de escuchar algún mecanismo interior, pero solo obtuve silencio. La incertidumbre me llenó de frustración. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Las sombras del día comenzaban a alargarse. Quizás debería volver más tarde, pensé. Justo cuando me levantaba, noté una hoja de papel amarillenta en el fondo de la caja. La saqué con cuidado y la sostuve frente a mí. Era un diario. La escritura era temblorosa, pero lo más impactante era el nombre en la portada. Antonio, el abuelo de mi abuelo. Abrí el diario, y lo primero que vi fue un garabato que decía, El secreto de la tierra. Mis manos temblaban mientras leía, y las palabras parecían saltar de la página. Hablaba de un tesoro que debía ser protegido, de sombras que merodeaban el rancho. Algo en mí se encendió. Había una conexión entre mi familia y las cosas que estaba viviendo. De repente, un ruido fuerte me hizo mirar hacia atrás. Del establo surgió el caballo gris. Esta vez no se alejaba, sino que me miraba. Sus ojos vacíos brillaban con una extraña intensidad. Temí que iba a acercarse, pero un brillo en la caja captó mi atención nuevamente. Justo cuando me disponía a regresar, la luz comenzó a atenuarse y el júbilo se transformó en terror. Sentí que algo oscuro se cernía sobre el rancho, como si la historia de mi familia quisiera revelarse, pero no estaba seguro de si estaba listo para afrontarla. Y con ese pensamiento, todo se volvió oscuro. Capítulo 3. Desperté de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Estaba tumbado en el suelo, junto al arroyo. La caja seguía a mi lado, y el diario manchado de barro estaba abierto. La oscuridad que había sentido antes ahora era solo un recuerdo borroso, pero el miedo persistía. Miré a mi alrededor. El arroyo brillaba bajo la tenue luz de la tarde. Sin embargo, el sueño había sido real, demasiado real. Me puse de pie con cuidado, sintiendo que algo no estaba bien. El caballo gris seguía ahí parado en la distancia, mirando. No se movía. Su presencia me inquietaba. Decidí volver a casa, pero algo en el aire me hizo dudar. La brisa, que antes era suave, ahora parecía cargar un susurro. Ve, decía. Investiga. Regresé a la casa, llevando conmigo la caja. Me senté a la mesa, el diario aún abierto frente a mí. Las palabras de Antonio danzaban en mi mente,
El secreto de la tierra. ¿Qué era verdaderamente? Sentía que estaba al borde de un descubrimiento, pero el miedo volvió a agarrarme. La idea de abrir la caja me aterraba, y sin embargo esa atracción era irresistible. Finalmente, tomé un respiro profundo y empecé a buscar un objeto que pudiera ayudarme. Encontré un pequeño destornillador en la caja de herramientas. Con manos temblorosas, me acerqué a la caja de nuevo. A medida que giré el destornillador en la cerradura, cada clic sonó como un eco en el silencio de la casa. La ansiedad se adueñó de mí. ¿Qué hay dentro?, me pregunté en voz baja. Un último giro, y la tapa de la caja se abrió por fin. Dentro, encontré un conjunto de cartas amarillentas con un símbolo similar al de la caja en sus esquinas. El mismo símbolo que había visto en el mapa. ¿Qué había sido mi abuelo Antonio? ¿Un buscador de tesoros? Las cartas hablaban de encuentros nocturnos, de figuras sombrías que acechaban en la oscuridad. Entonces, una de las cartas cayó al suelo. Me agaché para recogerla, y mientras lo hacía, noté algo más en la caja. Una pequeña llave, también decorada con el mismo símbolo. Todo estaba conectado. Pero, ¿a qué puerta pertenecía esa llave? El sonido del relincho del caballo interrumpió mis pensamientos. Miré hacia la ventana. El caballo gris se acercaba lentamente, como si supiera que yo había encontrado algo. Su pelaje mojado brillaba bajo la luz que se desvanecía. Fue entonces cuando noté un detalle inquietante. Su mirada estaba fija en mí, como si me conociera. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me pregunté si realmente era un caballo normal o un portador de alguna advertencia ancestral. El diario lo mencionaba, pero lo decían en un lenguaje críptico. Las sombras comenzaron a crecer en la habitación, y con cada latido de mi corazón, el ambiente se volvía más pesado. ¿Qué haría yo con la llave? ¿Qué se escondía más allá de la advertencia del abuelo? Decidí que no podría ignorarlo. Debía afrontar lo desconocido, aunque el miedo intentara atrapar mis pensamientos. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, un estruendo resonó afuera. Algo había quebrado la calma del atardecer. Salí deprisa de la casa, la llave y las cartas en mis manos. Tenía que saber qué sucedía. Al mirar alrededor, todo era quietud, hasta que vi una sombra, solo una silueta, al borde del bosque. Mis instintos gritaron en alerta. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando. Pero no hubo respuesta. La figura se desvaneció en el bosque. Tenía una sensación de que mi familia había estado atrapada en algo más grande de lo que imaginaba. Sentí la presión de la herencia. Después de ese momento, el silencio se volvió opresivo. De repente, fui consciente de que esto solo estaba comenzando. El oscuro secreto familiar empezaba a revelarse, pero a un alto precio. Capítulo 4. El aire se volvió frío. La sombra en el bosque seguía acechando, y el relincho del caballo gris resonaba en mis oídos. No podía quedarme quieto. Con la llave y las cartas en mis manos, me adentré en la oscuridad del bosque. Mis pasos crujían sobre las hojas secas. Cada sonido parecía amplificar mi miedo. Algo en el fondo me decía que esa figura que había visto no era solo un espectro. Caminé despacio, mis ojos intentando ajustarse a la penumbra. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas, creando sombras danzantes. Mis pensamientos volvían a la caja, al diario y a los secretos que había estado ignorando. Antonio había dejado pistas, y ahora yo estaba aquí, a punto de resolver un misterio que había estado latente por generaciones. ¿Dónde estás?, murmuré al aire, sin voz verdaderamente dirigida a nadie en particular. Las palabras se perdieron entre el susurro de las hojas. De repente, vi un destello. Algo blanco brillaba a unos metros delante de mí. Me acercó cautelosamente, y ahí estaba, una pequeña estatuilla de cerámica, el mismo símbolo que había visto en la llave y en las cartas.
Mi impulso fue recogerla, pero un ruido detrás de mí me hizo girar rápidamente. La figura que había visto antes emergió de entre los árboles, y esta vez era más que una simple sombra. Era alta y delgada, vestida de oscuro, con un rostro que no podía ver. Una máscara de oscuridad velaba sus rasgos. «¿Quién eres?», pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. La figura no respondió. Su presencia me aterraba. Me giré para escapar, pero el miedo me paralizó por un instante. ¿Debería usar la llave? ¿Era esa la razón por la que la tenía? ¿Para abrir un camino hacia la verdad? Fue entonces cuando ese sendero que estaba a mis pies se iluminó brevemente con un leve resplandor. No sabía si era la luz de la luna o algo más, pero lo que vi me detuvo en seco. Había un pequeño altar cubierto de musgo y en el centro una caja más grande. Sin pensarlo, corrí hacia ella sintiendo que el tiempo se agotaba. La figura sombría se movió rápidamente, encajando entre los árboles, pero yo ya estaba en la caja. La cerradura estaba cubierta de polvo, y en su centro había un espacio perfecto para la llave que sostenía con manos temblorosas. Mi corazón latía con fuerza mientras la encajaba. Un clic resonó en el aire, y la tapa se abrió lentamente. Dentro había objetos brillantes, antiguos, pero más que eso, había algo más sobrenatural. Un mapa que revelaba un camino hacia un destino que no reconocía. Era como si marcara lugares ocultos alrededor del rancho, pero también indicaba algo más, algo que daba miedo. «No te acerques», resonó la voz de la sombra que ahora se volvió más clara. «Lo que buscas no es solo un tesoro». Me giré, dispuesto a enfrentar lo que se acercaba, pero la figura ya no estaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Estaba desacostumbrado a ser blanco de misterios que amenazaban mi existencia. «¿Qué significa eso?», grité, en un impulso de desafío. El silencio fue mi única respuesta. Miré de nuevo hacia la caja y el mapa brilló intensamente. Era hora de elegir. Continuar esta búsqueda o volver atrás y olvidar todo. La urgencia me invadió y al final, su silencio solo fortaleció mi decisión. Tenía que seguir adelante. Reuní todo el coraje que me quedaba y decidí saltar a lo desconocido, hacia lo que Antonio había comenzado hace tanto tiempo. Saqué el mapa, y justo cuando iba a dar el primer paso, el resplandor del cielo pareció opacarse. La noche traía más que misterio. Traía una verdad que estaba lista para ser revelada, y yo estaba justo en el centro. De pronto, desde la distancia, escuché un retumbo profundo. Era un sonido familiar, como un trueno, pero no provenía de lo natural. Era el retumbar de un secreto despertando. La búsqueda había comenzado, pero nunca imaginé lo que desataría. Capítulo 5. El retumbo resonó una vez más fuerte esta vez, como si la tierra respondiera al impulso de mis pasos. Miré alrededor buscando algo, alguien, no sabía bien qué. El aire se volvió aún más denso, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Mis manos aún temblaban por la revelación del mapa. No había escapatoria. Debía avanzar. El mapa brillaba tenuemente en mis manos, como si quisiera guiarme. Las líneas marcadas trazaban un camino que se perdía entre los árboles. Miré hacia la oscuridad del bosque. Era un abismo que invitaba a lo desconocido. Resolví a seguirlo. Con cada paso que daba, el ruido detrás de mí se convertía en lo que parecía una multitud lejana. El susurro del bosque se transformaba en un murmullo escalofriante. El sendero se hizo más claro con el resplandor del mapa, y al final de él vi algo que me detuvo en seco. Había un claro, y en medio, un antiguo pozo de piedra. Su aspecto era decayente, cubierto de enredaderas, como si la propia naturaleza hubiera intentado ocultarlo. El mapa marcaba una X justo encima de eso.
No podía creer que un simple pozo pudiera tener algo que ver con la búsqueda de Antonio. Me acercaré, incapaz de contener la curiosidad. A medida que me aproximaba, sentí que los latidos de mi corazón se sincronizaban con el eco lejano de aquel retumbo. Algo estaba sucediendo. Cuando estuve a un paso del pozo, una sombra se deslizaba detrás de mí. Volteé rápidamente. La figura estaba allí, más cerca de lo que había estado antes. Mi primer impulso fue huir, pero me mantuve firme. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?, grité, aunque dentro de mí sabía que en esta oscuridad mis preguntas eran solo ecos. La figura hizo un movimiento hacia adelante, desvaneciéndose brevemente en la luz de la luna. Entonces, como un susurro justificado, habló. No debes descender. No estás preparado para lo que hay ahí abajo. Oh, ¿y tú lo estás?, respondí, sintiendo que el coraje que había reunido empezaba a tambalearse. Mis palabras fueron un intento desenfrenado de mantener mi posición. Pero la figura no se inmutó, y empezaron a temblar mis manos al darme cuenta de que yo era un extraño en su mundo. Debes escucharme. Hay más en juego que un tesoro, hay vidas involucradas. Su voz sonaba como el crujir de hojas muertas. No podía discernir si mentía o decía la verdad. ¿Vidas? ¿Cuáles vidas?, pregunté, la ansiedad creciendo en mi pecho, pero la figura solo permanecía callada. Su sombra se alargaba cada vez más a medida que la luna ascendía. Decidí entonces enfrentar la incertidumbre. El pozo debía tener respuestas. Me acerqué al borde, y el eco de mis pasos se desvaneció en la oscuridad. Podía ver un destello en el fondo. Hice una rápida respiración y me asomé. Era una luz azulada, que parecía tentadora, atrayente. ¿Era eso lo que tanto había temido? La sombra volvió a moverse detrás de mí, haciendo que me girara agitado. No mires dentro, dijo con urgencia. Esa luz es el comienzo de la perdición. Pero era demasiado tarde. La curiosidad había tomado el control. Miré hacia el interior del pozo buscando respuestas que parecían estar en el fondo. En ese instante, escuché un grito lejos en la distancia. ¿Era alguien en peligro? Entonces, el suelo debajo de mí tembló, y supe que el secreto que había despertado estaba a punto de revelarse. Un estremecimiento recorría mi cuerpo. Todo lo que había creído entender era cuestionado. Antes de que pudiese pensar en escapar o preguntar más, caí al pozo, perdido entre la luz y la oscuridad, adentrándome a un destino del que no había retorno. Capítulo 6. La caída parecía interminable. Me retorcí en el aire, y en un segundo aterrador, el mundo se desvaneció en torno a mí. Todo lo que podía ver era esa luz azulada, hasta que de repente un golpe me sacudió. Caí en un charco de agua helada, un aliento frío que paralizó mi cuerpo. La luz que había provocado mi caída se desvaneció, dejándome a oscuras. Grité, pero el sonido se perdió en el silencio del lugar. Me levanté con dificultad, mis músculos adoloridos. La oscuridad era profunda, pero empecé a distinguir siluetas a mi alrededor, estalactitas brillantes que reflejaban la luz de mi mapa que había caído a mi lado. Me arrodillé, todavía temblando, y lo recogí. El brillo del mapa parecía ahora más intenso, pulsante como un corazón en la penumbra. Miré a mi alrededor, tomando conciencia de que estaba en una caverna. Las paredes eran de piedra fría y húmeda, y el aire tenía un aroma a tierra y algo más, algo que recordaba a sueños perdidos. Fue entonces cuando noté una figura en la distancia. Un susurro familiar elevó la ansiedad en mi pecho. La figura se acercaba lentamente, y en su rostro vi una mueca de preocupación. ¿Qué has hecho?, preguntó la figura. Era la misma que había visto antes, pero ahora su sombra se mezclaba con la oscuridad de la caverna. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, grité, la frustración mezclándose con el miedo.
Dije que había vidas en juego. Pero tú solo me advertiste. Me dejaste caer aquí. No puedes juzgarme, respondió, el eco resonando en las paredes. Lo que hay en este lugar no es lo que parece. Necesitas salir ahora mismo. Observé la luz azul, que parecía brillar con mayor intensidad a medida que me acercaba. ¿Qué es eso?, pregunté, cediendo a la curiosidad una vez más. Es la respuesta que busco, ¿no? Es un engaño, dijo. Su voz rompía la oscuridad. Esa luz atraerá a lo que tú no puedes ver. Lo que hay aquí nunca se detiene. Antes de que pudiera reaccionar, un temblor sacudió la caverna. Una grieta se abrió en el suelo cerca de mí. Momentos después, una sombra oscura emergió. Su forma indistinta y amenazante. Sentí un pánico creciente en mi interior. «¡Vete!», me gritaron. Retrocedí mientras la sombra parecía cobrar vida. El suelo tembló nuevamente y comprendí que necesitaba actuar. El reloj de mi vida hacía tic-tac. Sin más opción, corrí hacia la luz azul. Un destello atravesó el aire y el murmullo de voces resonaron en mis oídos, de seres que habían estado atrapados aquí, llorando en la penumbra. No podía dejarme llevar por el miedo. En la distancia vi luces brillantes que se representaban como ríos de estrellas. «¡Sigue la luz!», clamó la figura proyectando su sombra hacia mí. Desesperado, avancé, sintiendo que algo oscuro me seguía, susurros invadiendo cada rincón de mi mente. Al extender la mano hacia la luz azul, su destello absorbió todo el miedo y la tristeza que había acumulado. Pero, en ese instante, comprendí que el tesoro no era solo un objeto. Era libertad. Era recuperar a Antonio. Pero lo terrible era que podría no salir de esta caverna, y el reloj continuaba su conteo descendente. Ya no podía mirar atrás. El suelo volvía a temblar, y la sombra que perseguía mi luz oscurecía mi camino. Pero una voz dentro de mí decía que aún había esperanza. Me lancé hacia adelante, sin importar lo que me esperaba. Capítulo 7. La luz azul se volvió más intensa cuando me acerqué. Sentí que me llamaba, que prometía algo que había perdido hace mucho tiempo. Pero los ecos de advertencia retumbaban en mi mente, y la sombra seguía moviéndose, como una serpiente dispuesta a atacar. Estaba a punto de estirarme hacia la luz cuando un grito desgarrador atravesó la caverna. Era un sonido familiar y al mismo tiempo distorsionado. «¡Antonio, no!», grité, sintiendo el frío en la boca del estómago. La sombra se detuvo. Se quedó allí, observando, esperando. «No es él», susurró la figura en la distancia, pero ya no parecía tan segura. «Solo es otro eco de este lugar». Sentí que el suelo se movía. Y no era solo el temblor de la caverna. Era como si la oscuridad tuviese vida propia, pulsando, respirando. Las luces brillantes empezaron a intermitir, como estrellas parpadeantes. «Sigue la luz», repetí, más para convencerme que para darme dirección. Pero al mismo tiempo, sabía que cada movimiento hacia la luz era un riesgo. La sombra se lanzó hacia mí, un torbellino de oscuridad que parecía querer tragarme. Fue entonces cuando noté que entre sus retorcidas formas había rostros atormentados que reflejaban mi propio miedo. Me detuve. La figura se acercó a mí. Su rostro estaba a medio camino entre la preocupación y la desesperación. «Tienes que decidir», dijo. «¿Vas a dejarte llevar por este engaño o vas a pelear por lo que es real?» La luz azul temblorosa parecía burlarse de mí, ofreciendo la ilusión de un camino fácil. Miré a la sombra y reconocí, aunque fuera en su distorsión, la esencia de lo que realmente quería salvar: a Antonio. Fui a dar un paso atrás, pero la sombra se movió, más rápida. La caverna crujió y el lugar pareció colapsar un poco más. Súbitamente, recordé la imagen del mapa que aún sostenía.
Su luz brillaba con más fuerza cuando la sombra se acercaba. Decidí arriesgarlo todo. Con un movimiento decidido, levanté el mapa hacia la sombra. La luz que emanaba del papel brilló intensamente, como una linterna en medio de la oscuridad. La sombra retrocedió. Durante un instante me sentí en control. «Déjame, quiero salir de aquí», grité. Un eco potente resonó. En ese momento, una correntada de aire nació en la cueva y, de repente, las estalactitas comenzaron a moverse, como si quisieran señalarme algo. Las luces brillantes se unieron, formando un camino. Tenía una elección que hacer. Si podía seguir esa luz, quizás podría encontrar a Antonio. Pero el rugido de la sombra me advirtió que cada segundo contaba. La figura en la distancia parecía disolverse, como un espejismo, llevándose toda la certeza que tenía. Sin pensarlo más, me lancé hacia el camino de luces brillantes y corrí con todas mis fuerzas. La sombra me seguía, feroz y decidida. «No pares», grité hacia mí mismo, sintiendo que ya no se trataba solo de mí. Cada paso se convirtió en un acto de fe por lo que podría llegar a recuperar. Pero cuando llegué al borde de la luz, vi que lo que había al final era más asombroso y aterrador de lo que había imaginado. Entonces comprendí que tal vez el precio de la libertad sería más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Capítulo 8. Cuando crucé el umbral de luz, el mundo cambió por completo. De repente, el frío de la caverna se transformó en una cálida brisa que acariciaba mi rostro. Pero esa calidez venía acompañada de un silencio abrumador. Miré a mi alrededor, y lo que vi no era lo que esperaba. Estaba en un camposanto. Las tumbas estaban dispuestas en orden perfecto, con flores marchitas y cruces de madera. Mi corazón se hundió al ver los nombres grabados en las lápidas. Algunos eran familiares, otros eran solo ecos de los recuerdos. Entre ellos, vi el nombre de Antonio. «No, no puedes estar aquí», murmuré, sintiendo que la esperanza se evaporaba como el aire en mi pecho. La luz azul que me había guiado brillaba desde el cielo nocturno, pero ahora parecía más bien una prisión de decepción. La sombra que me había perseguido estaba lejos, como un susurro distante, y no podía decidir si eso era un alivio o una advertencia a seguir adelante. Me acerqué a la lápida de Antonio con el deseo de entender, pero todo lo que había eran preguntas. «¿Por qué?», grité, sintiendo que la rabia se apoderaba de mí. «Te busqué, luché por ti». Pero la paz del lugar parecía burlarse de mi angustia, como si este espacio me dijera que ya era demasiado tarde. Solo el viento me respondía, arrastrando hojas secas que susurraban secretos perdidos. Cuando me agaché a tocar la fría piedra, el sonido de pasos resonó detrás de mí. Me volví rápidamente y vi a la figura de antes. Mi corazón se detuvo. «¿Por qué estás aquí? ¿Es esto un juego?». La figura no respondió de inmediato. Su rostro reflejaba tristeza y comprensión. «No es un juego. Esto es una parte de la verdad que debes enfrentar», dijo. «El viaje no ha terminado. Lo que está frente a ti es una elección, un reflejo de lo que ha sido y lo que podría ser». Justo en ese momento el viento empezó a arremolinarse. Las luces comenzaron a parpadear aún más intensamente, pero al mismo tiempo se desvanecían. Sentí como si el suelo temblara bajo mis pies, como si la realidad misma estuviera cuestionando mi existencia. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, sintiéndome torpe y pequeño. Pero no hubo respuesta. Solo un eco que parecía rebotar por la caverna y resonar en el aire, una advertencia envolvente que se quedó pegada a mis oídos. De repente la sombra se precipitó hacia mí, como un rayo negro que quería tragármelo. «No», grité retrocediendo. Pero al hacerlo choqué con la lápida de Antonio. Fue el golpe y el pánico en mi interior lo que me empujó a mirar la tumba de nuevo. No había solo tristeza ahí.
Había un símbolo, una insignia, algo que no había visto antes, grabado en la base de la lápida. Es un mapa, pensé. ¿Qué significaba? ¿Podría llevarme a alguna parte? ¿Podría llevarme a Antonio? Debía descubrirlo. Aceleré el pulso de mis pensamientos, sintiendo que el tiempo se desvanecía. ¿Es esto lo que debo seguir?, murmuré, casi suplicándole a la figura. La sombra no se detuvo, en cambio se alzaba, lista para consumirlo todo. El aire se volvió helado y decidí que ya no podía quedarme atrás. Con una decisión ardiente, empecé a seguir el símbolo. La figura alzó la mano y murmuró algo que no entendí, pero sentí que su desesperación era palpable. No había tiempo. La sombra estaba a punto de alcanzarme. La única dirección que podía tomar era hacia la verdad que se escondía en ese mapa inexplorado. Esto no es el final, prometí. Voy a encontrar la salida. Y así me lancé hacia adelante, sintiendo que cada paso podría ser el que me acercara no solo a Antonio, sino también a la respuesta de toda esta locura. Pero lo que encontrara, lo único que sabía con certeza, es que iba a ser una prueba como ninguna otra. Capítulo 9. A medida que corría, el mapa marcado en la lápida de Antonio parecía cobrar vida, guiándome con una claridad inesperada. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo de ser devorado por la sombra, sino por la necesidad urgente de descubrir la verdad que acechaba en cada rincón de mi mente. Las cruces se desdibujaban a mi alrededor, y lo único que veía eran formas distorsionadas, que se desvanecían tras de mí. El símbolo brillaba con una luz tenue, como si tuviera su propio pulso. Me detuve un momento para estudiarlo mejor. Eran líneas entrelazadas, formando un camino que conducía hacia un lugar que reconocía. El rancho que había visitado de niño. Aquella imagen evocó un destello de recuerdos. El olor a hierba fresca y el sonido del viento en el campo. ¿Esto es una broma?, murmuré, luchando entre la incredulidad y la emoción. Pero no podía quedarme parado. El aliento helado de la sombra estaba más cerca, y sabía que tenía que seguir. Así que, con otro golpe de determinación, me dirigí hacia el rancho. El viento se intensificaba, empujándome hacia adelante, como si supiera que mi destino estaba más allá de esa confrontación aterradora. Cada paso resonaba en el suelo, y el murmullo de las hojas se convertía en un canto fúnebre que acercaba cada vez más a la realidad de lo que había perdido. Pero esa pérdida también encarnaba una posibilidad. El mapa prometía respuestas. En mi mente, traté de recordar lo que podía sobre el rancho. Esa era la última vez que había estado allí. La última vez que había estado con Antonio. La sombra se hizo más tangible, a medida que sentía su presencia sufrir una extraña dualidad. Una amenaza y una advertencia. Sentí una palma fría pasar por mi costado. La sombra estaba justo a mis espaldas. Mis pies seguían moviéndose, llevándome rápidamente a un terreno familiar. Cuando llegué, el rancho se encontraba en calma, casi desolado bajo la luz de la luna. Las paredes crujían como si guardaran secretos inconfesables. Estaba a punto de cruzar la puerta cuando un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba solo. Sentí miradas fijas en mí. Me giré, y ahí estaba ella. «Necesitabas volver», dijo una voz suave pero firme. Era Clara, la hermana de Antonio. La preocupación y la determinación grabadas en su rostro me hicieron recordar el pasado. «No deberías estar aquí. Ellos vienen por ti». La sombra que había dejado atrás empezó a materializarse en la oscuridad del rancho. «¿Ellos?», pregunté, sintiéndome atrapado entre lo familiar y lo aterrador. «¿Qué sabes?». «No hay tiempo», respondió Clara mientras hacía un gesto hacia el interior de la casa. «Aquí es donde empezará todo de nuevo. Debemos actuar rápido». Un fuego se encendió dentro de mí. No sabía cómo, pero sentí que la verdad que había estado buscando
Estaba enterrada en ese rancho. Respiré hondo y, con Clara a mi lado, crucé la puerta. El silencio era ensordecedor, casi como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Al entrar lo vi. En el centro de la sala, un viejo baúl de madera que nunca había estado allí antes. Mi corazón se detuvo. Tal vez esto era lo que el mapa quería que encontrara. O tal vez era una trampa. Pero no había camino de regreso. Me acercaba lentamente, sintiendo la sombra tras de mí, lista para atacar. Sin otra opción, abrí el baúl, ansioso por conocer la verdad que podría cambiarlo todo. Entonces, todo se oscureció. Capítulo final. Desperté de nuevo, esta vez en el suelo de la cocina del rancho. La luz del día se asomaba por la ventana, pero había una tensión en el aire que no se podía ignorar. Me incorporé lentamente. La cabeza me daba vueltas mientras trataba de comprender lo que había sucedido. El viejo baúl estaba allí, intacto, pero yo sabía que algo había cambiado. Clara estaba de pie junto a mí, con una expresión seria en su rostro. «Ese lugar», dijo con la voz entrecortada. «Lo que encontraste, ¿te reveló algo?» Miré el baúl y me sentí incapaz de hablar. Había tenido visiones, ecos del pasado, y un sentido profundo de conexión con Antonio. «No estoy seguro», murmuré, sintiendo la presión de las preguntas que estaban en mi mente. Vi cosas, escuché susurros, como si el mundo estuviera a punto de colapsar, pero... «No podemos quedarnos aquí, esto no ha terminado», interrumpió Clara, su mirada fija en la puerta. «La sombra no se ha ido, y ahora que sabe que estás aquí, vendrá por ti». La sensación de ser un jugador en un juego del que no conocía las reglas se intensificó. Conjuntos de emociones me golpearon: miedo, pérdida, la desesperación por encontrar respuestas. Miré hacia el bosque, donde todo había comenzado, y supe que no podía seguir corriendo. Tenía que enfrentar lo que había desatado. «¿Qué sabes de la sombra?», pregunté, buscando alguna respuesta en el rostro familiar de Clara. «¿Por qué vuelve una y otra vez?» «Es parte de nuestra herencia», explicó. Antonio se vio atrapado en ello. Hay historias de secretos antiguos que se remontan a generaciones. La sombra es un guardián, pero también un peligro. Un tesoro no es solo algo que se busca, Mateo. A veces, lo peor de la historia puede revelarse cuando menos lo esperas. Su aliento parecía entrecortarse, y el aire se llenó de tensión. ¿Pero qué era ese tesoro? Las respuestas a los secretos de la familia. Me preguntaba si jugar con la sombra sería lo que finalmente podría liberar a Antonio y a otros, o si solo estaba abriendo una puerta que debería haber permanecido cerrada. Respiré profundo, y decidí que debía volver al bosque. «Vamos a enfrentarlo. Tal vez tengo que deshacerme de lo que ha estado atrapando a nuestra familia», dije, sintiendo el impulso renovado en mi pecho. Clara asintió. Su resolución me infundió el último rayo de coraje que necesitaba. Al salir de la casa, la luz del sol parecía más brillante, casi como si el día supiera de mi determinación. Pero tan pronto como nos internamos en el bosque, sentí la sombra a nuestras espaldas, como un lobo acechante. Cada crujido en las hojas parecía un recordatorio de que la oscuridad no se había desvanecido. Avanzamos con cautela, intentando encontrar el lugar donde todo había comenzado. Después de un trayecto que se sintió como una eternidad, llegamos al claro. La sombra estaba allí, esperando, retorciéndose en la penumbra. Soy la memoria de lo que fue, la sabiduría en la oscuridad, rumoreó. Su voz era un eco que reverberaba entre los árboles. ¿Por qué has venido? ¿Es el tesoro lo que buscas? No busco un tesoro, respondí, sintiendo que se alzaba una batalla en mi interior. Quiero liberar a mi familia de su trampa. La sombra se movió, tomando formas indistintas, pero la esencia de lo que significaba permanecía clara. Cada verdad tiene su precio.
susurró, y de repente vi visiones, momentos de mi familia, atrapados en el mismo ciclo, la misma lucha. Miré a Clara y entendí lo que necesitaba hacer. No puedo llevar esto solo, ven conmigo, la llamé, y juntos nos enfrentamos a la sombra. La luz del día colisionaba con la oscuridad en un fervor que dejó el aire tenso. Pero la sombra se arremolinó, creciendo en tamaño y oscuridad. ¿Tienes el coraje suficiente para enfrentar la pérdida y el sacrificio?, preguntó, como si supiera de qué estábamos hechos. Me di cuenta de que no había un camino limpio. Esa verdad era dolorosa, pero no me detenía. Mientras más me despojaba de los miedos, más fuerte me sentía. No tengo miedo, respondí, sintiendo la fuerza de los recuerdos de mi familia en mi interior. Dejaremos que la luz haga su trabajo. Y con eso, el eco resonó con un poder que rasgó la atmósfera. Justo cuando la sombra se cernía, Clara alzó su mano y juntos lanzamos un grito que resonó como un canto ancestral. La sombra se tambaleó y empecé a sentir el desvanecimiento de su forma, como un eco que pierde fuerza. Pero en ese instante, no supe si estaba liberando a mis ancestros o atrapándolos más profundamente. Las dudas comenzaron a surgir en mi mente. El aire llenó de luz mientras la sombra luchaba, mostrando un último destello de resistencia. No terminan aquí. Siempre habrá sombras que acecharán, gritaron las voces de aquellos atrapados en su oscuridad. Y, en un instante que se sintió eterno, todo se desvaneció. La sombra se disolvió en el aire, pero no sin dejar preguntas sin respuesta. ¿Era una liberación o solo el comienzo de otra historia de sombras? Aunque el peligro inmediato había pasado, sabía que no había felices para siempre. El eco de la historia familiar latía y me recordaba la fragilidad de la luz. Me quedé de pie en el claro con Clara, ambos sintiendo la pesada sombra de la incertidumbre que todavía se cernía sobre nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté en medio del silencio. Quizás lo que debemos hacer, me respondió, es seguir buscando la verdad. Nunca fui capaz de saber si las sombras volverían, pero una cosa era cierta. La lucha siempre continuaría, y la búsqueda por respuestas tampoco podría detenerse. Tal vez, en el camino, encontraría finalmente el tesoro real. Y mientras me giraba hacia el rancho, supe que no importaba lo que se desatara a partir de ahora. El viaje apenas había comenzado.